Somos la sociedad que desafía la misma, desdibujando sofisma, mostrando lo bello del prisma. Desafiamos a aquellos que nos desafían, a los que desconfían, aquellos que quieren ver nuestras vidas vacías. Desafiando en batallas, poesía y rap que no calla. El amor al hip hop, la ilusión que no para. Desafiando en batallas, con arte escribo mi mañana. Sociedad de 97, ya nada nos asara. Llevamos décadas en esto, celebrando cada encuentro en un combate con el exilio. Es un desafío consigo mismo, actos que vigilo. Me alineé en el hip hop, a nadie pedí permiso. Todo pasó por amor, convicción, compromiso. Declarado insumiso cuando fui señalado de desperdicio. Yo actúo con arte, ellos con homicidio. No necesito autorización, este proyecto no es artificio. No seré fiscal en el estrado, el estado no tiene juicio. Es invaluable el beneficio, invito a que pongan en la balanza el daño de esta canción o la tragedia del terrorismo. Le gané al conformismo, quité mi traje sucio, causarle un sismo. En el espejo dije no al autoritarismo. Prometí que dejaría huella peleando contra el fascismo. Revelar es mi objetivo, la meta tu desprestigio. Estoy seguro, aspiro, triunfó la verdad en el litigio. Desafiando en batallas, poesía y rap que no calla. El amor al hip hop, la ilusión que no para. Desafiando en batallas, con arte escribo mi mañana. Sociedad de 97, ya nada nos asara. La ciudad se ha ido transformando y que de ser una ciudad que en la década de los años 50, 60, 70 era una ciudad básicamente industrial, ligada a la industria textil, ahora es una ciudad que se estructura a partir del megaproyecto, del macroproyecto Antioquia, la mejor esquina de América, como una ciudad prestadora de servicios, como un gran centro de negocios. Pero uno sí siente que Medellín vive una doble cara, una doble moral, ¿cierto? Una ciudad muy bella, pujante, pero una sociedad que todavía mantiene unos problemas, digamos, de conflicto social armado muy complejos que no se desactivan. Claro, Medellín se paramilitarizó, mucho de sus comunidades se paramilitarizaron, o sea, hay una conciencia paramilitar muy fuerte entre algunas comunidades, ¿cierto? O sea, ese es un control social, político, económico. Acá ellos han utilizado una estrategia que es cooptar los líderes comunitarios, pero también muchos líderes desmovilizados han pasado a ser parte de la Junta de Acción Comunal. Es decir, ellos tienen, a tal grado que ellos interlocutan con la administración municipal, ellos negocian planes de participación e inversión en las comunidades, dineros que lógicamente son manejados con ellos. Entonces mire que en los barrios los que dan empleo son ellos. Es decir, es toda una estructura, pues, y toda una red que lo que hace es garantizar el control social, a tal punto que hasta la comunidad termina aceptándolos y viéndolos como seres buenos, porque son los que le generan el trabajo, los que le ayudan, los que construyen una carretera, los que hacen un parque, pero lógicamente es con todo ese control social que ellos han venido generando, donde han ido poniendo sus fichas en diferentes modelos políticos. Ahora, en ese modelo se utiliza mucho y hace parte incluso mucho como de esa pretensión de la fuerza pública de hacer acciones cívicas, es que ellos buscan que la fuerza pública se mezcle con la ciudadanía. Y bueno, y como es un control social, pues también hecho a punta de crímenes, de atentados en contra de la comunidad, pues la gente yo creo que conspira un poco en contra de eso. Pero lograr romper en la comunidad, que uno diga que logra romper como ese control, es muy difícil. O sea, uno podría decir, si se ha logrado un poco eso en la medida en que la información ya llega. Nos vamos a centrar un poco en entender esta zona, que es lo que se conoce aquí en la ciudad como la zona centro-occidental, que básicamente es la comuna 7, la comuna 12 y la comuna 13, que como se ve pues tiene límites con el corregimiento de San Cristóbal, con el corregimiento de Altavista. Esta comuna está ubicada en una zona estratégica en distintos aspectos. Es lo que se conoce como un corredor geográfico que une distintas zonas del departamento, lo que se conoce como el área metropolitana. Entonces, por acá toda esta zona es el suroeste no solamente La Estrella, sino que es la salida a Angelópolis,
y por esta salida te conectas al Valle del Cauca, Buenaventura, toda la zona al Pacífico, te conectas con el Chocó, es una zona de tránsito comercial. Todo esto es la zona metropolitana, puedes pasar por todo Medellín y salir a esta región que es el occidente del departamento, y el occidente, por acá, la carretera al mar, que salís al Urabá. Este corredor, desde los años 80, es un corredor estratégico para el tráfico de armamento y para el tráfico de drogas. Esta zona también es importante en tanto dentro de los proyectos de ciudad-región están pensados megaproyectos ahí, que tiene megaproyectos urbanísticos, de turismo, el pensamiento están ya incluso algunos en ejecución, proyectos de miradores, de carreteras que unan con la carretera al mar o con la carretera hacia el occidente. Entonces eso ha meritado sacar mucha población. También en esta zona se ha ido creando lo que se llama la ciudadela de Occidente. Toda la gente que necesitan sacar de toda la ciudad la han ido trayendo para acá, con lo cual han traído todos los conflictos que se vienen en todos los barrios hacia este sector. Pero además, en los últimos años y con el desarrollo del paramilitarismo, esta es una zona donde el manejo de la economía ilegal es muy grande. Aquí hay un gran cartel de la gasolina, hay un tubo que pasa, y pues de ahí siempre los paramilitares han sacado y se han aprovechado de la venta ilegal de la gasolina. Eso genera una gran cantidad de recursos. Es una zona que se controla también para el cobro de vacunas de los transportadores. Es una zona por el metrocable también tienen control a los comerciantes. Entonces el manejo del dinero de la economía ilegal es diario y anualmente muchísimos miles de millones de pesos. Entonces eso también ha hecho que el interés de los paramilitares, tanto en la década de finales de los 80, los 90 y hasta ahora hasta el 2000, se mantenga en esa zona.
digamos que ni a la alcaldía ni a la gobernación le parecía interesar mucho. Pero empieza a interesarle cuando se dan cuenta que la estrategia de copamiento paramilitar, que hoy la lectura que nosotros hacemos es que el copamiento paramilitar de Medellín era necesario para poder avanzar en ese macroproyecto de convertir en una ciudad de negocios totalmente controlada. En toda esta zona se requieren hacer miradores, se requieren hacer grandes proyectos como el Metrocable. Entonces, pues al Estado tampoco le interesa tener procesos organizativos en la zona. Entonces, eso que no le interesaba acá empieza a interesarle y se empieza a dar una realidad de militarización tremenda de la zona, empieza una presión muy fuerte y se da inicio a unas campañas para evidenciar que esta es una zona totalmente tomada por la guerrilla, que toda la población pues es estigmatizada, señalada de guerrillera. Empiezan procesos de empadronamiento, de detenciones masivas. Entre el año 1998 y el año 2002, que fue las grandes operaciones militares, uno podría decir que fueron más de 1000 jóvenes los que fueron privados de la libertad en algún momento en la zona, y que muchos de esos jóvenes son los que luego aparecen, los que fueron desaparecidos o asesinados. Digamos que el tema central de su culmen llega en el año 2002, cuando se empiezan a desarrollar una serie de operaciones militares a gran escala en la zona. Las más conocidas son la Operación Mariscal, la Operación Antorchas y obviamente la Operación Orión. La Operación Mariscal la desarrollan muchísimos hombres, cerca de 400 hombres de la policía, del ejército, de la armada en general, pero esa operación contó con el apoyo de los paramilitares, pero digamos que fue un operativo mucho más abierto, la comuna estuvo abierta, la población pudo salir a protestar, las organizaciones de derechos humanos pudieron entrar, y para ese momento una de las estrategias de la inteligencia militar fue cooptar también a sectores de la milicia que terminaron trabajando con el paramilitarismo y tenían obviamente el apoyo de ellos. Pero esa estrategia militar que ellos tenían de copamiento les fracasó porque la población salió en un proceso de resistencia muy fuerte a evidenciar lo que estaba pasando, y también las organizaciones de derechos humanos y la Defensoría del Pueblo pudieron entrar pues como a detener eso. Pero luego viene la Operación Orión el 16 de octubre, que es una operación emblemática en el sentido de que no solamente es la operación que busca posicionar el paramilitarismo en las zonas, en ambas comunas, sino que además es con lo que se da inauguración a lo que se da la seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez. Recuerden que Álvaro Uribe Vélez se había posicionado el 7 de agosto y tenía la idea de que esto iba a ser un laboratorio de paz. Entonces se da la Operación Orión, cerca de 1500 hombres del ejército, de la policía, gente de las fuerzas especiales que incluso fue traída de otras ciudades, y en este operativo, tal como lo conocemos hoy por las mismas declaraciones de los jefes paramilitares, fue planeado, organizado y ejecutado conjuntamente con el bloque Cacique Motivara y el bloque Héroes de Granada, que participaron activamente. A que empezáramos a mostrar lo que había sido las operaciones en la Comuna 13, porque si ustedes recuerdan, siempre los medios de comunicación presentaron la Operación Orión, aún hoy lo siguen presentando como una gran estrategia de paz, o sea, como un laboratorio de paz. Presentan la Operación Orión como una gran, un hecho que marcó el inicio de, digamos, de la convivencia pacífica en la zona, y no se habla de todo el tema de vulneración de derechos. Luego, eso es lo que hace que después del operativo lo que quede posicionado en la comuna es justamente el bloque paramilitar. Cerca de 1000 víctimas entre desapariciones forzadas, asesinatos y una gran población desplazada. Cacique Nutibara se desmoviliza el 25 de noviembre del 2003 bajo los acuerdos que tenía el gobierno nacional con el Estado Mayor de las Autodefensas Unidas de Colombia,
formados en julio del 2003, ¿cierto? Es una reinserción interesante porque se hace sin ninguna norma jurídica especial. Recuerden que la ley de víctimas sale en el 2005, pero la desmovilización del cacique Nutibara se hace con un gesto de las Autodefensas Unidas de Colombia para mostrar que sí estaban interesadas en el proceso. A partir de ahí, en Medellín, digamos, se desatan unas dinámicas muy interesantes. Una de ellas, digamos que la más trascendental por su impacto y por lo que luego ocurre, es la creación de la Corporación Democracia. Eso es una organización de carácter no gubernamental que, previos acuerdos con la Alcaldía de Medellín y el Gobierno Nacional, se elige como la interlocutora válida entre los desmovilizados del cacique, que son 868, y la Alcaldía de Medellín y el Gobierno Nacional para efectos de programas de capacitación, de educación, procesos productivos. Entonces se dijo que la Corporación Democracia, y así se fijó en los documentos, era la interlocutora válida entre desmovilizados y el Estado, digámoslo así. Eso es finales del 2003, la corporación, digamos, se registra en ese año a finales y comienza a operar en el 2004 con mucho poder político, entre otras cosas derivado de los acuerdos con la Alcaldía de Medellín del entonces alcalde Sergio Fajardo, que empezaba su administración el 1 de enero del 2004. En el 2006 el control absoluto fue del bloque cacique Nutibara y el Héroes de Granada, ambos liderados por Diego Fernando Murillo alias Bejarano alias Don Berna, pero posteriormente han empezado a llegar otros paramilitares que también quieren lucrarse de esa gran torta y ese gran comercio que se genera ahí, que también tienen tener control de la zona. Hoy en la zona hay presencia de los surabeños, hay presencias de las Águilas Negras, obviamente sigue una presencia muy fuerte de las oficinas de Envigado, solo que la oficina de Envigado está dividida, entonces hay presencia de hombres de Valenciano, de hombres de Sebastián, y sigue habiendo una disputa por el territorio. Eso explica también la gran cantidad de muertos que se volvió a incrementar del 2006 en adelante, porque hasta el 2006 el dominio total era de Don Berna, pero hoy nuevamente con la confrontación tenemos un alto número de asesinatos en la zona, y siempre la estrategia sobre todo ha sido el asesinato de jóvenes, ya sea porque hacen parte de algunos de los bandos paramilitares, o porque se han negado al reclutamiento, o porque hacen parte de procesos de resistencia, pues que se niegan a, digamos, a intervenir en esos procesos de militarización y paramilitarización que hasta el día de hoy se mantienen en la comuna. Se demostró que la Corporación Democracia era el brazo político de la llamada Oficina de Envigado, la estructura, digamos, la empresa criminal en Medellín y en el Valle de la Aburrá, que había convertido todo el aparato sicarial en un aparato paramilitar. La corporación jurídica tenía un proceso de acompañamiento a las organizaciones comunitarias desde que surgió. Pues hacíamos trabajo de acompañamiento en derechos humanos, en fortalecimiento del proceso organizativo en la comuna, tanto en la 13 como en la 7, acompañando juntas de acción comunal, procesos de jóvenes, de organizaciones comunitarias. Con el desarrollo de las operaciones militares y el control paramilitar, todo el proceso organizativo de la comuna se vino a pique, no solamente el que acompañaba
la Corporación Jurídica Libertad, sino en general todos los otros. Luego de la Operación Orión se desarticuló mucho el trabajo que nosotros teníamos con el movimiento organizativo allá. Pero mira que a medida que fue pasando el tiempo y se fueron creando estrategias nuevamente para comenzar a llegar a la gente y nuevamente aglutinarla, se logró, incluso bueno, las madres juegan un papel muy importante. Y precisamente se ha logrado que esas madres víctimas de la Comuna 13 comiencen a llegar a todos los espacios del movimiento, del espacio, pues, a los espacios que tenemos de víctimas, y lógicamente participar en los espacios es comenzar a jugar un poco políticamente, pero luego tú lo ves en la movilización, y no solo han estado en la movilización en la Alpujarra reclamándole a los paramilitares y reclamando su verdad, sino que incluso también han jugado un papel activo participando en movilizaciones que se han hecho en la misma Comuna 13. Con los sobrevivientes, entonces víctimas del desplazamiento forzado, y sobre todo con las madres de los jóvenes que habían sido asesinados o desaparecidos, que tenían un miedo absoluto pues a organizarse y a reivindicar sus derechos. Empezamos un proceso de acompañamiento, de apoyo psicosocial, conjuntamente con otras organizaciones que también están en la zona, con las misioneras de la Madre Laura, y apoyarlas, y eso llevó a que se fortaleciera un proceso organizativo especialmente de mujeres en la zona. El trabajo organizativo que podamos hacer con las víctimas. Y esto nos llevó, incluso de mucho antes pues, de que se creara el proceso de movilización, a hacer un trabajo fuerte con las víctimas, buscando que las víctimas se convirtieran en sujetos políticos. Entonces la corporación desde hace mucho tiempo, y en esa línea va el Movimiento Nacional de Víctimas y el capítulo Antioquia, es buscar que las víctimas se hagan conscientes de sus derechos y que dejen un poco como ese rol de víctimas para comenzar a jugar un papel mucho más activo de exigibilidad de sus derechos. Entonces acá pues hemos hecho un proceso formativo con las víctimas, pero también fue muy común, o ha sido muy común, la organización de las víctimas en poder reclamar sus derechos. Entonces nosotros, por ejemplo, algo que en su momento hicimos mucho, es que las víctimas comparecían a las audiencias de justicia y paz, pero no con el propósito de participar en las audiencias, ¿sí? Sino que lo hacíamos incluso en manifestaciones públicas donde las víctimas exigían que la verdad de las víctimas fuera igualmente reconocida. Nosotros ha sido muy común que también le solicitemos a la Fiscalía que abra investigaciones penales frente a esas personas que los paramilitares han venido mencionando. Entonces, en una de estas declaraciones pues ha surgido lo que tiene que ver con la Comuna 13. Es decir, en su momento Diego Fernando Bejarano, alias Don Berna, él manifestó en algunas de sus declaraciones la participación de la fuerza pública, tanto del Ejército Nacional, en cabeza de para entonces comandante de la Cuarta Brigada Mario Montoya Uribe, y del general Leonardo Gallego, que era el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, cómo tanto la policía como el ejército participaron tanto en la planeación como ejecución de lo que fue la Operación Orión en la Comuna 13, en una acción combinada con estructuras paramilitares, en concreto con los hombres de Don Berna, es decir, el cacique Nutivar. Las víctimas, aquí hay toda una campaña como por un desconocimiento total de las víctimas. Yo creo que no solo desde la institucionalidad, y aquí por ejemplo Acción Social, que es la institución que estaba encargada de expedir y de recepcionar las denuncias por desplazamiento, llegó un momento en que no las aceptaban, porque es el principal conflicto armado, si ya hubo una desmovilización de las estructuras paramilitares. Entonces mira que desde ahí se comienza a buscar invisibilizar a las víctimas, pero mira que eso también a nivel de la comunidad, o sea de la población en general, pues ahí desafortunadamente hay como una actitud que no permite como que efectivamente haya solidaridad. Con el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado se diseñó una campaña que se llamó Memorias contra el silencio y contra la impunidad, que era pues ante esa arremetida de los medios de posicionar solo la voz de los victimarios, era diseñar una estrategia donde se reconociera la verdad desde la voz de las víctimas. Poder caminar en estos caminos bajo los marcos jurídicos que nos da la ley. Es decir, lógicamente el legislador ha creado unos procesos, una forma de tratar de construir y de llegar a esta verdad, justicia y reparación que muchas veces no son aceptados y que creemos que no son caminos viables. Es decir, si examinamos lo que es la ley de justicia para la ley 975, pues lógicamente la corporación en su momento tuvo que dar unos debates bastante fuertes que nos llevó incluso a concluir que no eran caminos que efectivamente pudieran garantizar estos derechos.
Es decir, nosotros desde un principio veíamos que por esta vía judicial, por este procedimiento que estaba creando la Ley de Justicia y Paz, no era posible que las víctimas pudieran lograr esos objetivos de verdad, justicia y reparación. Entonces, una ciudad, en una zona de 134.000 habitantes, tengamos que en menos de 2 años se produjeron más de 100 desapariciones forzadas. Y de entre los testimonios nosotros ubicábamos que muchos de las víctimas eran llevados hacia un sector que se conoce como la escombrera o la arenera. Y eso nos llevó entonces a diseñar una estrategia que era también como una ligada a la de Memorias contra el Silencio y contra la Impunidad, que la llamamos escarbando la verdad, desenterrando la justicia, un poco con la idea de que era necesario buscar a los desaparecidos. Y haciendo de la escombrera un lugar emblemático, como un lugar simbólico que nos hablaba de lo que había sido la comuna. Obviamente nosotros no hemos planteado que todos los desaparecidos están allá, sino que hemos dicho allá, de hecho ya se han encontrado cuerpos allá, entonces es mostrar como la realidad de lo que fue la comisión de crímenes de lesa humanidad por la sistematicidad y la generalización que hubo allá de los ataques. La educar a la comunidad frente a eso, de que las víctimas entiendan las trampas que tiene la ley de víctimas. Es decir, la ley de víctimas, muchos defensores de derechos humanos han argumentado que tiene ventajas, es decir, se pone el tema de las víctimas en los estrados judiciales, pues, y en el público también. Tiene unos efectos políticos que pueden ser interesantes, pero hay unas trampas jurídicas que son muy delicadas. Por ejemplo, el tema de la reparación. El tema de la reparación en la ley de víctimas, lógicamente lo que va a generar es que a las víctimas les den pequeñas sumas de dinero que finalmente nunca van a lograr reparar efectivamente y de manera integral los daños causados. Incluso establece que si las víctimas aceptan el dinero que le dan, no podrán, renuncian a la vía judicial, es decir, tienen cantidad de cosas que son bastante peligrosas. Entonces un papel que nosotros hemos jugado en eso y lo hemos venido ya desarrollando es reunirnos con las víctimas, buscando formarlas, enseñarles esto, porque lógicamente mira que nosotros tenemos un grupo de víctimas bastante numeroso que han optado por hacer demandas administrativas en contra del Estado. Entonces si esas víctimas, incluso muchos de casos de ejecución extrajudiciales, lo que llaman falsos positivos, y si esas víctimas en algún momento hicieran esa transacción con el gobierno de firmar que aceptan la indemnización que les van a dar, muchas de ellas necesitando ese dinero, ellos están renunciando a la indemnización que por vía judicial el Tribunal Administrativo les pueda dar. Hasta el 2009, un proceso muy fuerte con las víctimas, pero desde el 2006 que empezó nuevamente el proceso de arremetida contra las organizaciones, ese proceso se ha debilitado porque nuevamente las víctimas empezaron a ser amenazadas, a ser perseguidas, nuevamente se incrementó el número de muertos. Entonces eso llevó a que las familias y las víctimas tuvieran mucho miedo en los procesos organizativos. O sea, si tú tienes hijos que han sido desaparecidos, que han sido descuartizados, y hoy tenés en la comuna nuevamente casos de desaparición forzada, de descuartizamientos, pues eso ha llevado a que haya mucho miedo en la población y por eso los procesos de las víctimas son muy inestables, porque pues, la población tiene muchísimo miedo a denunciar, a salir a la calle, a expresar las denuncias, porque pues además lo que ven es que en la comuna hay mucha complicidad entre la fuerza pública y entre los paramilitares, entonces eso ha llevado a que los procesos sean pues de altibajos. Sin embargo, pues nosotros seguimos teniendo allá un proceso con mujeres, de familiares de víctimas de desaparición forzada, procesos con víctimas de asesinatos, con víctimas de desplazamiento forzado, la lógica de las estrategias que tiene el Movice, ¿cierto? De la lucha contra la desaparición forzada, la lucha por el tema de la recuperación de las viviendas que han sido, les fueron quitadas por los paramilitares y que luego fueron repobladas por familiares de los paramilitares, la lucha porque se conozca la verdad y porque haya justicia en los casos, pero pues no ha sido fácil porque además por lo que les cuento de que don Berna aceptó que había cometido todos esos crímenes en la zona, pero fue
una aceptación muy general. Sí dijo, sí, yo soy responsable de todas las víctimas de desaparición forzada, pero no dijo ni quiénes, ni dónde estaban, ni qué había pasado con ellas. En ese sentido, el MOVICE ha hecho un trabajo muy fuerte en visibilizar ese tema. El asunto es que la guerra en la Comuna 13 sigue, ¿cierto? Ya no con cara de milicianos de la guerrilla y milicianos de los paramilitares, sino ya entre las bandas que se disputan el territorio. Entonces, digamos que si bien han hecho un buen trabajo, sigue habiendo miedo, sigue habiendo, digamos, prevención en cuanto a la denuncia. Todavía la gente quiere mantener el anonimato, la gente no se atreve a señalar, los que hay ahora vienen del pasado, entonces ya los conocen. Entonces todavía hay mucho miedo, pero ha habido un trabajo interesante de víctimas que quieren mostrar realidades. Lo que pasa es que es muy complejo en una ciudad que todavía mantiene una guerra territorial muy fuerte y donde líderes comunitarios, líderes de víctimas están todavía en los barrios compartiendo territorio con integrantes de bandas hoy que son desmovilizados y que hicieron parte de grupos paramilitares del pasado. Hemos tratado desde el marco de justicia y paz hacer una labor de denuncia de los vacíos que tiene la ley y de lo que los victimarios no están contando, tratando de evidenciar cómo este marco jurídico no permite construir esos objetivos. Entonces ahí pues, ha sido muy común que nosotros estemos cuestionando cómo los paramilitares están entregando verdades a medias, cómo los paramilitares no están contando exactamente cómo funcionó la estructura, quiénes son exactamente el poder detrás de esas estructuras paramilitares, y como también hemos cuestionado y hemos hecho denuncia pública en lo que tiene que ver con las acciones que el Ejecutivo ha realizado para tratar de ocultar estas verdades. El año entrante, que es los 10 años de la Operación Orión, nosotros hemos diseñado una campaña para hacer un tribunal internacional de opinión con la idea de que se juzgue al menos simbólicamente lo que ha sido la Comuna 13, sobre todo porque ahí están implicados un ex general como Mario Montoya Uribe, que pues, el mismo Edna ha dicho que con él planeó la Operación Orión, que ha sido señalado responsable de lo que pasó en la Comuna 13, donde hay crímenes atroces como los que les he planteado. Entonces nosotros queremos hacia el año entrante avanzar en el fortalecimiento de los procesos organizativos y en el proceso de justicia, y eso pasa pues porque se reconozca y porque el proceso de justicia avance contra el general Mario Montoya y contra el general Leonardo Gallego, que era el comandante de la Policía Metropolitana en ese momento. Empezó la jornada, los primeros tiros sonaron desde las 2 de la madrugada. Todas corríamos buscando camuchar aquella pieza atrás, o si no hasta debajo de la mesa, balas volando por todo lado, vidrios quebrados, platos rotos, caras deformes de miedo. Nadie sabe, nadie entiende y nadie pregunta pa' que se rían en tu cara sin decirte por qué. Con miedo oímos las aspas que se acercaban volando y disparando arriba de las casas. El techo tiembla con cada balazo, la cucha lloraba escondida con mi hermanito en los brazos y oyendo las voces gritando con rabia en el techo y por la ventana que ya brillaba iluminada. Mi otro hermano en la pieza grande tenía un tiro en la pierna. Yo lloraba de miedo y mi cucha solo reía. Aquí se habla con la bala, tapan la cara, toque de queda, a punta de muerto recuperan la nueva era. Llegó el que era con blaja o con taqueta, la gente quieta, impacta el tiro fijo. ¿Quién es el muerto? ¿Quién el herido? Ajeno a la pelea, pero hay que aguantarla. Esa es la trama, tiempo de antiterrorismo. Solo que los que lo padecen, mandados para el abismo, contra la pared, chulo mijo.